Lima está notificada que en los próximos días, o mañana o pasado, o hoy mismo, puede estar soportando un intenso movimiento sísmico que podría poner de rodillas nuestra ciudad capital. ¿Qué están haciendo nuestras autoridades por la prevención? El sistema de defensa civil. Lima es, no nos olvidemos, el responsable de organizar todo este tema de lo que podría minimizar los riesgos de un eventual sismo que podría soportar nuestra ciudad capital. Estamos con el regidor metropolitano Pedro López Torres y él nos va a explicar qué está haciendo la municipalidad como institución responsable de la prevención frente a estos eventuales hechos que, como reitero, están siendo notificados. Regidor, ¿qué está haciendo Lima? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días a todos los vecinos de la zona norte de la capital. Como usted bien lo indica, nosotros lamentablemente nos encontramos en una situación un poco difícil porque ha habido un silencio sísmico en los últimos 35 años. Eso quiere decir que en los últimos 35 años no ha habido un sismo de importancia en el sector de la capital. Y los científicos nos han avisado, nos dicen, cuidado, es posible que ocurra un sismo importante en la región y tenemos que estar preparados. En ese sentido, la alcaldesa Susana Villarán ha tomado el toro por las astas y está haciendo actividades para mitigar y prevenir mayores desastres. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La semana pasada se presentó el protocolo de respuesta interinstitucional ante un desastre natural. ¿Qué es este protocolo? Es simplemente la alcaldesa sentada con las distintas entidades del Estado, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Cuerpo General de Bomberos, el representante del Gobierno Nacional, se sientan todos juntos y arman un protocolo de respuestas ante las emergencias. ¿Qué es esto? En este protocolo se dice qué es lo que hace la Municipalidad de Lima, qué es lo que le compete al Ministerio de Salud, qué es lo que le compete al Ministerio de Educación y a distintas entidades del Estado en las primeras 3 horas, en las primeras 12 horas, en las primeras 24 horas y en las primeras 72 horas posterior a un desastre. Esto es de suma importancia porque, como usted entenderá, hay distintos celos en las distintas entidades del Estado. El municipio piensa que tiene que hacer algo, el Ministerio de Salud piensa que tiene que hacer otra cosa. Este protocolo que ha sido trabajado en los últimos 3 meses bajo el liderazgo de la alcaldesa Susana Villarán, nos dice a cada uno de nosotros cuáles son nuestras responsabilidades frente a un posible sismo en la capital. Es decir, las respuestas de las instituciones del Estado frente a un eventual sismo. ¿Y cuáles son esas prioridades que marcan la agenda de trabajo? Lo primero que ocurre en las primeras 3 horas posterior a un desastre es la coordinación entre entidades del Estado aquí, en la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas se coordinan y se reúnen los representantes de estas entidades del Estado para hacer funcionar el protocolo. En las primeras 3 horas también, por ejemplo, se liberan vías metropolitanas como la Avenida Brasil, la Avenida Javier Prado, la vía de evitamiento para que permita el tránsito de las unidades de emergencia. Esa es una de las responsabilidades, por ejemplo, de la Policía Nacional. Es decir, las principales arterias viales de Lima se cierran para darle paso a las emergencias. Así es, y esa es una responsabilidad coordinada entre la Municipalidad Metropolitana y la Policía Nacional del Perú. Esa es una de las cosas que se hacen. La otra cosa que se hace en las primeras 3 horas es activar los parques zonales para que reciban a los posibles damnificados. En caso de un sismo de 8.5 grados de magnitud, se calculan cerca de 50.000 damnificados que requerirían inmediatamente de una zona donde vivir o donde estar. La alcaldesa Susana Villarán acaba de inaugurar el Parque de Huiracocha en el sentido de recibir a estos damnificados, un promedio de 7.000 damnificados posterior a un desastre. Estamos trabajando para en este año, en este segundo trimestre, tener 7 parques zonales en la ciudad que reciban a un promedio de 50.000 damnificados. Habilitar como unas grandes carpas de asistencia. Así es, no solamente las capas de asistencia, sino las mochilas requeridas para atender a estas familias y también la capacidad técnica operativa de los funcionarios en estos parques zonales para que estén listos y preparados ante una emergencia como esta. Ahora, regidor, todos sabemos que la mezquindad en el accionar de las instituciones públicas nos convierte en celosos. Sí. Es decir, bueno, si lo hace Lima yo no me meto, no me compro el pleito. ¿Qué están haciendo ustedes para sensibilizar a sus pares, es decir, a otras autoridades, y se compren este pleito? Justamente el protocolo en el cual nos hemos sentado con los ministros, los representantes de los ministerios, las entidades del Estado, nos dice claramente cuáles son nuestras responsabilidades en una línea de tiempo en los primeros 3 días posterior a un desastre.
firmado por todos, acordado por todos, consensuado con todos, de tal manera que posterior a un desastre ya no vamos a estar pisándonos los pies, porque cada uno de nosotros, las entidades del Estado, sabemos cuáles son nuestras responsabilidades y nuestras competencias. Es por ello la importancia de este protocolo que ha sido preparado bajo el liderazgo de esta gestión en los últimos 3 meses, porque marca claramente cuáles son las responsabilidades en una línea de tiempo para cada una de estas entidades. Entonces tenemos el protocolo de respuesta interinstitucional ante una emergencia, tenemos la adecuación de 7 parques zonales en la ciudad para recibir un promedio de 50.000 damnificados, y tenemos también ya actualmente la construcción de 400 escaleras y 300 muros de contención. Ya tenemos listas 100 escaleras en 7 puntos distritales de posible riesgo, como son Puente Piedra, Caraballo, San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores, Ate y Ancón. Son 7 distritos en los cuales se están construyendo 400 muros de contención y 300 escaleras a través de fronterizales. Zonas de alto riesgo. Especialmente las zonas de laderas de la capital. Por eso es que en este año se está poniendo mucho énfasis en la construcción de estas escaleras y muros de contención que mitiguen un posible desastre natural en estos 7 distritos de la capital. Es una inversión de casi 175 millones de soles este año que ya se viene ejecutando. Ahora, ustedes también tienen un gráfico, y si nos puede mostrar, nos puede indicar cuáles son las zonas de riesgo. Esto en realidad, este es el sistema de información geográfico y análisis de recursos esenciales para la respuesta y recuperación temprana ante la ocurrencia de un sismo. ¿Y qué es esto? Es un trabajo realizado el año pasado entre la Municipalidad de Lima y distintas entidades internacionales que nos ha permitido tener la información necesaria para responder eficazmente frente a un desastre natural. Y el primer mapa que tenemos, que es de suma importancia, el cual nos indica las zonas de peligro frente a un desastre natural como un sismo. Estos puntos rojos? Las zonas rojas son las zonas que se encuentran en peligro frente a un tsunami, perdón, a un ¿Litoral? El litoral de la capital. De tal manera nos damos cuenta que las zonas de Ventanilla, Callao, La Punta, todo lo que es el litoral de Villa El Salvador, Punta Hermosa y Pucusana, frente a la posibilidad de un sismo de 8.5 grados de magnitud, se encontrarían en una situación crítica frente a un tsunami. También encontramos que la zona del sur de la capital, como es Villa El Salvador y Chorrillos, está en zona roja. Son zonas como Lomo de Corvina, por ejemplo, en Villa El Salvador, de sumamente alto riesgo, porque son pisos de suelos de arena, que en el caso de un sismo se producen remolinos que hacen que todas las construcciones se vengan abajo. Las zonas estas, como por ejemplo verdes, que están acá, San Martín de Porres, Los Olivos. Esas zonas son de riesgo relativamente bajo, sin embargo hay que procurar hacer un mayor trabajo en las zonas de las laderas de la capital, como son en San Juan del Lurigancho, en Puente Piedra, en Comas también. Ahí están haciendo ejecución de obras preventivas como muros de contención. Muro de contención, escaleras, 400 muros de contención y 300 escaleras, 100 escaleras ya ejecutadas y las otras 200 escaleras a ser ejecutadas este año en estas zonas de las laderas de la capital, que también tienen una situación crítica frente a un posible riesgo sísmico, ¿no? Entonces este es uno de los tantos mapas que ha sido preparado tanto por la Municipalidad de Lima con la cooperación internacional, que nos da la información necesaria para responder eficazmente a Dios no lo quiera, a un posible riesgo sísmico, ¿no? Sin esta información y sin la coordinación que estamos procurando exista entre las distintas entidades del Estado, y sin también el trabajo operativo de construcción de escaleras y muros de contención, va a ser muy difícil para nosotros responder eficazmente. La alcaldesa Susana Villarán es por ello que ha tomado la iniciativa de coordinar con las distintas entidades del Estado, de hacer inversiones importantes en muros de contención y escaleras, y también nos toca a nosotros como regidores metropolitanos el adecuar la normativa y los procesos institucionales de la municipalidad a la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Y eso ya es una tarea de los regidores, que no quisiera aburrir a sus oyentes, pero ténganlo por seguro que los regidores también estamos trabajando la creación de una comisión especializada en temas de gestión de riesgos que nos permita producir normas y procesos institucionales que verdaderamente rescaten las competencias que nos otorga la ley, ¿no? Sobre todo cuidar la vida de los miles de limeños aquí en nuestra ciudad capital, ¿sí?, frente a estas eventualidades de riesgos. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos.